Tengo una palabra de Dios para sus vidas hoy. Una palabra de la cual estoy muy emocionado poder compartir en esta hermosa mañana. Y he empezado una prédica hace 2 semanas con mi amigo Oscar acerca de las familias fuertes. Y hoy yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Diga conmigo: Señor, líbranos del mal. Estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice, tiempos peligrosos. Y quiero que entienda esto de parte de Dios, por favor. Cuando la palabra del Señor habla de tiempos peligrosos, no está hablando acerca del peligro de la seguridad social, de que nos pueden matar, asesinar o algo por el estilo. No es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: hijo, vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, no está hablando de las guerras, de la guerra de Ucrania con Rusia, de la guerra del Medio Oriente que está teniendo ahorita Israel y los árabes y los terremotos y todo lo que está pasando en el mundo, las inundaciones en el Brasil, todo lo que está pasando. No está hablando de ese tipo de peligros. Sí, es verdad, el Señor dijo que en estos tiempos habrían guerras, pero cuando Dios habla acerca del peligro y dice: viviremos tiempos peligrosos, está hablando no del peligro que corremos en la vida por nuestra seguridad, sino del peligro que corremos, escuche esto por favor, de alejarnos de los caminos de Dios. El apóstol Pablo claramente le dice a Timoteo: en aquel entonces habrán muchos engañadores. Muchas personas serán engañadas, serán distraídas, serán sacadas del camino del Señor, dejarán de seguir a Cristo, irán detrás de las mentiras que este mundo tiene preparados para ellos. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. La palabra de Dios en Isaías capítulo 5, el verso 20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Hay tantas corrientes en el mundo, tantas ideologías, tantas palabras, tantas perversiones, tantas cosas que nos rodean en nuestro día a día, que es difícil definir ya qué es lo correcto, qué es la verdad, qué es lo que es correcto delante de los ojos de Dios y qué no es delante de los ojos de Dios. Y la maldad, dice la palabra de Dios, se ha multiplicado. Hoy estamos viviendo eso, donde la gente a lo que nosotros llamamos malo, de acuerdo a la palabra del Señor, tristemente le llaman bueno a algunas personas. Lo que algunas otras personas llaman bueno, los otros le llaman malo. Es terrible, pero es una realidad. Eso estamos viviendo hoy en nuestro día a día, en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en la universidad, en nuestros lugares de trabajo, en todas partes en el mundo entero. Es impresionante lo que hoy la gente aplaude y lo que hoy la gente grita. Estamos viviendo el tiempo de Poncio Pilato, cuando dijo: ¿cuántos quieren a Jesús y cuántos quieren a Barrabás? Y la gente, dice la palabra, que nadie clamaba por Jesús, todos clamaban por Barrabás. Y la palabra del Señor en boca de Jesús dice así, en Mateo capítulo 24 verso 12: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Me gusta esta versión porque habla de dos cosas aparentemente aisladas. Por un lado, habla de la maldad que se va a multiplicar, refiriéndose a aquellas personas que nunca han conocido del Señor, que nunca han estado en los caminos de Dios, que nunca han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y la Biblia dice: esa maldad se multiplicará por todas partes. Pero después pone una coma y dice: y el amor de muchos se enfriará. Y ahí está hablando de los que ya conocemos del Señor.
de los que ya conocemos de la palabra de Dios. Y sabe, mi amada iglesia, el riesgo principal en esta historia, en este tiempo de nuestra vida, es que nuestras familias se enfríen, que nuestros hijos pierdan el camino, que nuestros padres pierdan el camino, que la familia se derrumbe. Amada iglesia, tengo que decirte algo de parte del Señor: la familia está bajo ataque. Un ataque frontal y directo de Satanás. Y la palabra del Señor me enseña algo terrible: que el amor de muchos se enfriará. Dile al que está a la par tuya: te veo medio frío, hermano. Te veo frión. Hoy me pidieron que prendiéramos todos los aires, que porque hacía mucho calor el domingo pasado. Pero digo, Señor, de alguna manera tenemos que calentar a tu iglesia. No, ya hoy prendimos todos los aires. Quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. La gente se enfría. Los que oraban dejan de orar, los que servían dejan de servir, los que predicaban dejan de predicar, los que caminaban con temor al Señor empiezan a hacer cosas que no son de parte del Señor. El amor de muchos se enfriará. Y luego dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Es lo que estamos viviendo ahora, rodeados de miles de cosas negativas de parte del Señor. Y el Espíritu de Dios me mostraba algo muy importante de parte de Dios, y es que la única forma, escuche esto por favor, de poder contrarrestar lo que está pasando en nuestro alrededor, ojo, dice la Biblia: el que se mantenga, dile al que está a la par tuya, el que se mantenga firme. ¿De qué habla esa palabra? Es un término de autoridad. En otras palabras, amada iglesia, estamos viviendo una temporada en nuestra vida donde tenemos que tomar el control y la autoridad de nuestra vida. Tenemos que tomar el control, la autoridad, el dominio propio. Necesitamos que los padres se levanten, que los hijos se levanten, que la familia se levante, que haya alguien en el hogar que diga: esta familia no puede seguir así. Alguien tiene que tomar el control. Alguien se tiene que poner en la brecha. Alguien tiene que tomar la autoridad de su vida. Alguien tiene que tomar el timón. No podemos seguir siendo llevados por el viento de aquí para allá. No podemos seguir siendo llevados por las emociones, lo que sentimos, por los placeres de la vida, por lo que deseamos. No podemos seguir siendo llevados por cualquier cosa. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de Dios, de convicciones firmes. En Éxodo capítulo 12, el Señor está a punto de hacer algo terrible en Egipto. El ángel de la muerte va a pasar en Egipto y va a matar los primogénitos de todo lo que esté a su paso. Es la última plaga del Señor. Porque entendemos que la autoridad del hogar es el esposo. Pero ¿qué pasa si el esposo no está en los caminos del Señor? Alguien tiene que tomar la autoridad de esa casa en el mundo espiritual. Cuando la palabra de Dios dice que Dios convoca a los jefes, lo que Dios está convocando es al pueblo del Señor a tomar la autoridad espiritual de su vida, de su familia. Mira lo que dice la palabra del Señor: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias. Una autoridad por familia, una persona por hogar que diga en su corazón: yo voy a tomar la autoridad espiritual de mi casa.
porque esta familia ya no puede seguir así. Mira eso, por favor. Escojan y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten la sangre de sangre el dindel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el lindel y en los postes de las puertas y pasará de largo por esa casa. Ojo, por favor, no permitirá el Señor que el exterminador entre a las casas de ustedes y los hiera. Y yo no sé a quién le estoy predicando en esta mañana, pero Dios está llamándote hoy a tomar la autoridad espiritual, a declarar la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, para que el exterminador no pueda tocar a tu familia. Alguien tiene que decir amén a eso, por el amor de Dios. Dile al que está a la par tuya: es tiempo que te levantes, hermano. Es tiempo que tomes autoridad de tu vida. Es tiempo que tomes la autoridad de tu salud. Mucho gordo, mucho tragón. No, hermano, por eso le da diabetes, por eso tiene problemas de la presión, porque no ha tomado la autoridad de su salud, no ha tomado la autoridad de sus alimentos. No se ha dicho a su cuerpo: te vas a dominar en el nombre de Jesús. Vamos a comer sano, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar autoridad. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu: nadie lo puede hacer por ti. Hay cosas que Dios va a hacer y otras que Dios nunca va a hacer, y por ese motivo tú tienes que tomar el control y tienes que tomar la autoridad y declarar en el nombre de Jesús lo que su palabra dice para tu vida, para tu familia, ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dile al que se la par tuya: es tiempo que tomes autoridad, hermano. Es que se me atravesó un pastel, pastor. Me trajeron mi pastel favorito y ¿qué quiere que yo haga? Si a mí me gusta ese. Y así dice el hombre también, ¿verdad? Se me atravesó la vecina. ¿Qué quiere que yo haga, pastor? Mi mujer no me da dulce en la noche, entonces esta sí quiso. Se me atravesó el vecino, pastor. Se me atravesó el trago, se me atravesó la droga, se me atravesó. Y todas las personas le echan la culpa a lo que se le atraviesa. Y no veo gente tomando autoridad y diciendo: esto no lo voy a hacer porque esto no es lo correcto. Me cubro con la sangre de Cristo, me levanto en el nombre de Jesús y persevero, permanezco hasta el fin en el nombre de Jesús. Autoridad en el nombre de Jesús. Por eso Dios llama a la autoridad del hogar y le dice: el que es el quien tiene que tener un encuentro con el Cordero, tomar la sangre del Cordero para su hogar, para salvar a su familia. Se tiene que levantar el hombre de la casa. Pero si el hombre no se levanta, que se levante la mujer. Y si la mujer no se levanta, que se levanten los hijos. Pero alguien se tiene que levantar en el nombre de Jesús y declarar sobre su casa la salvación del Señor. Alguien tiene que abrir la puerta para que Dios entre por esa puerta. Y tú que estás aquí hoy, Dios te dice: sé tú el que abre la puerta de la bendición de Jehová. Ezequiel capítulo 22, el verso 30 lo deja claro cuando dice: yo he buscado entre ellos a alguien. ¿A quién? No dice al esposo. Cuando la mujer dice: es que, pastor, mi esposo me desvolunta, me quita las ganas de ir a la iglesia, es que mi papá no me deja. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu: hay muchas cosas que tu padre no te deja, pero de la única que le haces caso es de la iglesia. Quiero ponerte cosas en tu espíritu hoy que van a ser de tu bendición. Tienes que tomar el control de tu vida. Tienes que tomar la autoridad que Dios te ha dado sobre tu vida para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios.
Necesitamos a uno, dice Ezequiel, miren lo que dice: he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya. ¿Cuánta gente está buscando Dios en tu familia? Una persona. Y creo con todo mi corazón que tú eres esa persona. No importa si tus hijos no están en los caminos de Dios. No importa si tus padres no están en los caminos de Dios, o tu esposo no está en los caminos de Dios. El Señor dice: uno que se ponga en la brecha para que yo no destruya ese hogar. Porque la Biblia dice algo muy especial, y agárrese de la silla: y yo no lo he hallado. Y esto es lo peor que nos puede pasar en la vida, que nadie se ponga en la brecha por nosotros. Que nadie se ponga en la brecha por la familia. Que no haya una persona en el hogar que clame a Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar, y te voy a decir por qué. Por eso derramaré mi ira sobre ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. Eso es lo que viene cuando no hay quien clame por nosotros. Eso es lo que viene cuando no hay quien clame por nuestros hijos. Eso es lo que viene cuando no hay quien clame por el hogar. Eso es lo que viene sobre nosotros. Porque la palabra es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y a menos que alguien se ponga en la brecha a favor del que está pecando, esa palabra sobre él se cumplirá. Dios necesita una persona, alguien que diga: no, yo no voy a dejar que mi familia se pierda. Yo no voy a dejar que mis hijos se pierdan. Yo no voy a dejar que mi hogar se pierda, que mi matrimonio se pierda. Esa gente, es que el matrimonio es de dos, pastor, y es necesario que los dos se pongan de acuerdo. ¿No es lo que dice la Biblia? Sí, el matrimonio es de dos, pero el Señor dice: con uno que se ponga en la brecha, el Señor hace la obra. Otra palabra dice: cree en Jesús tú, serán salvos tú y toda tu casa. Uno que busque al Señor, dice la Biblia, hace correr a 1000. En Mateo capítulo 6, el verso 9, a Jesús le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús nos enseña a orar y nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, ojo por favor, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, esta oración es una oración personal, pero también es una oración que debemos hacer por nuestra familia. Claro que sí. Esta oración no solo es personal, es una oración para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra casa. Venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi familia. Venga tu reino sobre mis hijos. Hágase tu voluntad en su vida. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi hogar, en mi casa. Y cuando la Biblia dice: líbranos del mal, estamos pidiendo: Señor, libra mi vida, libra mi familia, libra mis hijos, libra mi matrimonio, líbranos del mal. Quiero decirte esto de parte del Señor: mucho de lo que yo soy hoy en mi vida lo debo a las oraciones de mi mamá y de mi papá. Mi mamá me cuenta que cuando andaba de fiesta en los antros, tomando, haciendo de todo, y de repente ella escuchaba que pasaba una ambulancia, ella se levantaba y decía: Señor, ten misericordia de mi hijo. Perdónalo, es joven, te pido que no le tomes en cuenta su pecado. Se ponía en la brecha por mí. Hasta el día de hoy
se sigue poniendo en la brecha por mí. Por eso, amada iglesia, yo creo fuertemente en el poder de la oración, en el poder de ponerse en la brecha por los demás. Estoy convencido que la oración de muchos padres ha librado a sus hijos del infierno. ¿Sabe? Tenemos un enemigo en común, terrible, que está detrás de nosotros, detrás de nuestra familia, detrás de nuestro futuro, detrás del plan de Dios. La Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Y todos esos planes que Dios tiene para ti, el diablo los quiere destruir. ¿Y sabes cómo él lo logra? Separándote de la voluntad del Señor, como lo hizo con Adán y Eva. Porque Satanás no puede obligar a Dios a dejarte. Pero cuando él logra su objetivo de llevarte a hacer cosas que a Dios no le agradan, entonces dice la palabra de Dios que la división entre tú y Dios viene por causa de nuestros pecados. Algo que más me impacta en mi corazón son los hijos de cristianos, los hijos de grandes hijos de Dios, que han servido al Señor con fuerza, con poder, que por algún motivo se apartan de los caminos del Señor. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar, de alguna manera lo entiendo, porque el mundo vive en tinieblas. El mundo va con la corriente y no importa lo que el diablo ponga de moda, la gente lo aplaude. Pero la parte que me cuesta trabajo es la parte que dice que el amor de muchos se enfriará. Y la parte que más tristeza me da es ver familias llenas de Dios, donde el papá y la mamá son un ejemplo del amor a Dios, y ver a sus hijos completamente separados de los caminos de Dios. Y cuando estoy meditando en esto, el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón, y de repente empiezo a ver que no solamente pasa en la vida real, que no solamente le pasa a los grandes hombres de Dios, a los grandes predicadores, a los grandes profetas, a los grandes evangelistas, a los cristianos en la iglesia, a los cristianos en la casa. No solo le pasa a esas personas, sino que en la Biblia le pasó a muchos grandes hombres de Dios. Lo veo, por ejemplo, en la vida de Job. Los hijos de Job, según la Biblia, Job era un hombre intachable, dicho por Dios mismo. Dios le dice a Satanás: ¿qué te parece mi siervo Job? Es un hombre intachable. Señor, el Señor del cielo dijo esta palabra. No lo dijo un hombre, no lo dijo alguien de Job. Dios dijo: no hay otro hombre como él en toda la tierra. Digo, si lo dice mi mamá, lo puedo dudar, ¿verdad? Pero si lo dice el Señor, no puedo dudarlo. Por algo lo está diciendo. Sin embargo, veo algo terrible en la vida de Job, y es que sus hijos estaban apartados de los caminos del Señor. Eran hijos que hacían fiestas terribles. Dice la palabra de Dios que a veces tardaban días de fiesta, bailando el zoquetoloque, moviendo el pozol, haciendo todo lo que no es correcto delante de los ojos de Dios, al grado, dice la palabra, que Job se preocupaba por ellos y oraba por ellos, pero de repente, ¿sabe qué pasa en la palabra del Señor? Dice que Job, según la palabra de Dios, quiero que entiendas esto de parte de Dios, cuando vino la calamidad a la vida de Job, primero vino sobre sus hijos. Job dijo: lo que más temía me aconteció. La Biblia dice que los hijos de Job estaban en una fiesta y estaban bailando y disfrutando la vida loca, y de repente dice la palabra que vino un viento provocado por Satanás y los mató a todos. Qué terrible final para los hijos de Job.
Y eso me hace ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, libra a mi familia del mal. Qué terrible. Job no solo perdió a sus hijos, no. Job perdió a sus hijos en una tragedia provocada por el diablo en una fiesta llena de Satanás. Pero no solo pasó en la vida de Job. Leyendo un poquito más profundo, encuentro que el sacerdote Elí le pasó lo mismo. Sacerdote Elí era un hombre que servía a Dios desde que el sol amanecía hasta que anochecía. Todos los días de su vida era un fiel servidor del Señor. Pero dice la Biblia en 1 Samuel 2:12: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. ¿Eran unos qué? ¿Eran unos qué? Cada vez que alguien ofrecía sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Él les dijo: oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra una persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. Y ahí yo me pregunto: Señor, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es posible que los hijos de un servidor del Señor hayan desviado tanto su camino? Por causa de eso, en 1 Samuel capítulo 12, el verso 28 dice que Dios le habló a Elí y le dijo: elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis ofrendas y sacrificios? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían para siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. ¿Cómo es esto posible? Yo entiendo cuando cosas así pasan en el mundo, pero a un servidor del Señor, a un hombre de Dios, sus hijos, su familia, que se alejan tanto de los caminos de Dios, le pasó a Samuel, el profeta Samuel, sucesor de Elí. Dice la Biblia en 1 Samuel 8:1: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, pero ellos no eran como su padre. ¿Quién fue Samuel? La Biblia dice: el profeta que todas sus palabras proféticas se cumplieron. Fue el que escogió a los reyes de Israel, a los primeros 2 reyes, y escogió a David por rey. Samuel era un gran hombre de Dios, pero sus hijos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia.
Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar el asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Ese no era el plan de Dios. No, el plan de Dios para Samuel era que él, sus hijos, los hijos de sus hijos sirvieran como jueces, como gobernantes en Israel. Pero por haberse apartado de los caminos del Señor, sus hijos, automáticamente todo el plan de Dios para ellos se perdió. Y eso me hace ir delante de Dios y decirle: Señor, libra a mi familia de ese mal. Libra a mis hijos de ese mal. La herencia de los padres sobre David y de sus hijos de Samuel se perdió. Pero también le pasó a David. Y quiero mencionar a 4 de los hijos de David. Número 1 tenemos a Amnón, un violador incestuoso que violó a su hermana Tamar, hijo de David, rey, siervo de Jehová, hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo un hijo que violó a su hermana. Absalón fue el asesino de su hermano para vengarse de la violación de su hermana. Pero no solamente mató a su hermano, sino que se rebeló contra su papá. Y por si fuera poco, escuche esto por favor, en público, en las plazas de Jerusalén, se acostó a la vista de todos con las mujeres de su padre. Dile al que está a la par tuya: qué terrible. Líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén o no amén. Líbranos del mal, Señor. Que esas cosas no pasen sobre nosotros. Que mis hijos puedan heredar el plan de Dios para su vida. Miren lo que dice esto, y quiero ponerte esto en tu corazón. Otro de los hijos fue Adonías, un joven que usurpó el trono. Y por último, pero no menos importante, el gran Salomón, un hombre mujeriego, lascivioso, lujurioso. Un hombre que tenía una enfermedad sexual tan grande que permitió tener más de 800 esposas y 800 concubinas, 1600 mujeres mantenidas en su casa, y permitió que las mujeres desviaran su corazón de Dios. Y Salomón, la estrella de David, el hijo principal de David, el que heredó todo lo que su padre le dio, no solamente hizo el templo de Jehová, sino que construyó templos a otros dioses, como el dios Moloc, donde se sacrificaban niños como parte de la ceremonia a ese dios. Salomón. Y yo digo: Señor, pero ¿cómo pasó todo esto? Fue tan fuerte esto que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11:11. En consecuencia el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Y yo me pregunto: Señor, ¿cómo es posible que en una familia de Dios, con hombres tan grandes como David, salgan hijos así? ¿En dónde estuvo el error? Los hijos de Ezequías. Ezequías por mucho fue uno de los reyes más importantes de Israel. Dice la Biblia en Segunda de Reyes 18:5, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie, hablando de Ezequías, no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Pero Manasés tuvo un hijito
que se llamó Manasés. Y en Segunda de Reyes capítulo 21 verso 2 dice que Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió por prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado de la tierra y del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Sera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó a todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Manasés sacrificó a su propio hijo, el hijo de Ezequías, del que Dios dijo: no hay otro hombre como él. ¿Es en serio? ¿El hijo de Ezequías? ¿El hijo del pastor Conde? ¿El hijo del pastor tal? ¿El hijo del profeta tal? ¿Es en serio? Hacen estas cosas. Mire esto, por el amor de Dios. Dice: hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, y con eso provocó el enojo. Se inclinó a la hechicería, la adivinación, consultó a los médiums y a los videntes. Y eso le costó todo a él. Imagínese eso, por favor. Cuando veo esas historias, la tristeza envuelve mi corazón. Y al mismo tiempo me hago esta pregunta que yo quiero que se haga hoy: ¿por qué se apartan tanto de los caminos de Dios los hijos de cristianos? ¿Por qué se apartan tanto de los caminos del Señor y terminan a veces aún peor de lo que terminan los que nunca han oído del Señor? ¿Por qué? Y esta es la razón. ¿Está listo o no está listo? Todos estos grandes hombres de Dios que fueron usados por Dios para cosas grandes, cuyos sus hijos se apartaron tanto de los caminos del Señor, tuvieron un común denominador. Escúcheme esto, por favor. Ellos llegaron a ser grandes. Escuche con todo su corazón, ¿oyó? Salga del teléfono, aquí lo veo todo. Y créame que esta predicación es por mucho quizás de las más importantes que yo he dado en este altar. Es que escuche como nunca escuchó nadie en su vida. Todos los grandes hombres de Dios que he mencionado aquí en esta palabra: Job, Samuel, Elí, David, Ezequías, todos salieron de la nada, como Jesús del pesebre, rodeado de animales y de estiércol, y pusieron a Dios primero en su corazón. David, todo para Dios. Ezequías, todo para Dios. Samuel, todo para Dios. Elí, todo para Dios. Job, todo para Dios. Intachables. Pero escuche esto, por favor. En algún punto de sus vidas pusieron a Dios en segundo lugar. Fueron bendecidos grandemente y llegaron a grandes alturas por causa de su devoción y su entrega con el Señor. Pero en algún lugar del camino descuidaron su relación con Dios. Y ese descuido trajo cosas terribles a la vida de sus hijos. Escuche, por el amor de Dios, Mateo capítulo 6 verso 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás.
que hay más importante el domingo que venir a la iglesia? Nada. Pero sin que usted lo crea, tal vez, muchas veces hay cosas que salen el domingo que me hacen no ir a la iglesia a buscar a Dios. ¿Qué es más importante que estar en las cosas de Dios y buscar a Dios y estar en la presencia del Señor? ¿Qué es más importante que eso? La Biblia dice: pon el reino de Dios primero. No hay nada más importante. Pero la razón por la cual las familias que un día alcanzaron cierto nivel de gloria por causa de su devoción han perdido su camino, han extraviado su camino, es porque ha enfriado, dice la palabra, su relación con el Señor. Y el amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará. Mucha gente se enfría, mucha gente empieza a poner cosas en su vida. El punto es, no buscan a Dios una vez más como tenían que buscarlo al principio, y por causa de eso se pierden los planes de Dios para su vida. No puedo ponerte el ejemplo de todos, pero déjame hablarte de David. David en su palacio vio una mujer hermosa llamada Betsabé, que una mujer que era casada la tomó como esposa, mató a su esposo, hizo cosas terribles, y el producto de ese pecado desencadenó cosas terribles para su vida, para sus hijos, para su familia. Trajo grandes maldiciones sobre él. ¿Por qué? Porque hubo un momento en ese palacio, en ese lugar en el que Dios lo había llevado, que se olvidó de poner a Dios en primer lugar, y nunca falló en reconocer que la razón principal por la que él alcanzó a estar en ese palacio vino por haber puesto a Dios en primer lugar en su vida. Pero cuando Dios es desplazado, cosas terribles suceden. Lucas capítulo 10, el verso 38. Quiero ilustrar lo que pasa en el corazón de mucha gente con esta historia. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa que vale la pena preocuparse. ¿Quién dijo que la preocupación es mala? No. Toda preocupación es mala, pero hay una que vale la pena tener. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Nadie qué? Esta historia es de mis preferidas en la Biblia, porque me muestra por un lado el corazón de mi Señor. ¿Sabes cuál es el corazón de mi Señor? De tu Señor, de nuestro Señor. Él quiere visitarte en tu casa. Él quiere estar cerca de ti. Él quiere ir a tu casa, quiere hablarte. Yo no sé si usted logra entender esto, pero si Jesús quiso ir a la casa de Marta y María, es porque tenía algo que decirles. No es como que iba a pasar a comer y así, a ver, vino de visita el Señor. No, Jesús llevaba un mensaje y el Señor quería estar en la casa de Marta y María porque había algo en el corazón de Dios para Marta y María. Pero Marta no se dio cuenta. No se dio cuenta que Jesús tenía algo que decirle. Que cuando Jesús llega a un lugar es porque el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y Marta no se dio cuenta. Marta siguió con sus quehaceres, preocupada con su vida, preocupada con su día a día. Pero María fue diferente.
Oh, María me muestra el corazón que nosotros tenemos que tener, porque Marta me muestra el 90% del corazón de los cristianos. ¿Sabe? La mayor parte de las veces, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, la gente encuentra un motivo para no estar en ese lugar donde Dios te quiere hablar y Dios te quiere decir algo especial. Pero estamos turbados, estamos afanados, estamos necesitados, estamos ocupados, no tenemos tiempo, no podemos, siempre pasa algo, estoy enfermo, me duele el pie, la cabeza, qué sé yo. Pero María dijo: no, si el Señor viene a mi casa, seguro tiene algo importante que decirme. Así que, Señor, háblame el corazón. Quiero escucharte, quiero oír tu voz, quiero darte toda mi atención, Jesús. ¿Sabes por qué, Señor? Porque es verdad, hay muchos quehaceres en esta casa, pero tú vienes primero. Tú eres lo primero y más importante, Señor. Así que escúchame, yo quiero escucharte. Quiero escucharte, quiero hablar, quiero sentir en mi corazón, quiero saber qué me vas a decir. Hay gente que está distraída como Marta, distraídos con los afanes de la vida, distraídos con el pecado también, distraídos con el adulterio, con la fornicación, con el alcohol, con los vicios, distraídos con un estilo de vida que no es el correcto delante de los ojos de Dios. Y mientras el Señor quiere hablarle a tu corazón, tus distracciones impiden que Dios le hable a tu corazón. Y por eso las familias se pierden, porque fallamos en reconocer que Dios está ahí para hablarnos al corazón. Lo veo desde el Génesis. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que cuando Adán y Eva pecaron, Jesús apareció en el huerto y preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en el huerto? Sabes, yo siempre pensé que Dios estaba enojado, como mi mamá cuando nos iba a pegar, ¿cierto? Y nos gritaba: Roberto, ¿dónde? Y uno decía: no, yo me escondo porque me va a dar hasta debajo de la lengua. Y yo tenía esa idea de Dios. Yo pensé que Dios estaba tan enojado y que por causa de su enojo Adán se escondió, porque no quería enfrentar la ira del Señor. Pero después, en Cantar de los Cantares, descubro otra cosa. En Cantar de los Cantares descubro que cuando el Señor buscó a Adán y a Eva, no estaba buscando enojado, no. La palabra de Dios dice: me desperté y no vi a mi amado, y salí por los collados y fui por las montañas y le dije: amado mío, ¿dónde estás? Si alguien lo ve, díganle que estoy enfermo de amor por él. Y eso es lo que veo en la Biblia y en la vida. Un Dios que nos busca todo el tiempo. Un Dios que nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero no, escuche esto por favor, no es una obligación, es una necesidad. ¿Sabes por qué Dios nos busca? Porque Él sabe que lo necesitamos. ¿Y sabes por qué nosotros a veces no lo buscamos? Porque no hemos entendido cuánto lo necesitamos. No hemos entendido la importancia de oír su voz, de escuchar su palabra, de estar ahí donde Dios quiere que yo esté. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí, Adán? Tengo una palabra que darte. Vengo a decirte algo: sé lo que hiciste, te voy a rescatar. Sé lo que hiciste, tengo un plan. Sé lo que hiciste, por favor no sufras, no llores, tranquilo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que volvamos a estar juntos, Adán. No te vengo a reprender, te vengo a levantar, te vengo a restaurar, te vengo a bendecir. Porque ese es el corazón del Señor. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que me busca donde estoy. El Dios que dice la palabra en Apocalipsis 3:20: mira, yo estoy en la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cenaremos juntos como amigos. Diga conmigo: Señor, vamos, dígalo con fe: Señor, voy a tomar autoridad. Voy a tomar la autoridad en mi vida. Voy a dejar la actitud de Marta
y voy a adoptar la actitud de María. Y voy a escuchar la voz de Dios. Y voy a estar donde Dios quiere que esté, porque Dios tiene algo que decirme. La Biblia dice en Jonás, capítulo 3, el verso 4 dice así: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Escuche por favor. Cuando el rey de Nínive oyó, ¿qué pasó? Diga conmigo, oyó el mensaje de Jonás, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de ceniza. Entonces el rey, la autoridad, ojo por favor, y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad. Diga conmigo, decreto. No fue un aviso, no fue un decreto, una orden, una ley, algo que se tenía que cumplir. Y dijo: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos, abandonar toda su violencia. Quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira y no nos destruya. Y cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Yo no sé a quién estoy predicando en esta mañana, pero Dios te trajo para que yo te diga que el Señor ha escuchado tu oración, que Dios te ha llamado a este lugar para decirte que tomes autoridad sobre tu vida, que abandones el mal camino, y que Dios hará lo que Él planeó en tu vida desde el principio, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. No sé a quién le estoy predicando en esta hora, pero Dios te dice: te restauraré, te levantaré, te bendeciré. Quiero que me escuche con todo su corazón, por favor. Escúcheme como nunca escuchó nadie en su vida. Lo peor que te puede pasar en esta vida es fallar en entender la visitación de Dios. Por eso estamos aquí hoy, porque queremos oír lo que Dios tiene para nosotros. Hay gente aquí que está como Marta. Ya subió el del piano, ya casi acaba. Espérame allá afuera, ahorita voy por ti. Están en otra onda. Pero hay otros aquí que están como María, que han dejado todo para decirle: Señor, vengo a escuchar tu voz. Quiero saber cuál es el mensaje que tienes preparado para mi vida. ¿Sabe? El 24 y 25 de mayo tenemos una conferencia de matrimonios en esta iglesia. ¿Sabes qué me dice eso? Que Dios tiene una palabra para tu matrimonio, que Dios tiene una palabra para tu familia. Pero hay algunos, Marta, que dicen: es que no tengo para pagar el boleto. Pero tienes para otras cosas, pero no para pagar un boleto. No para lo que Dios tiene que hablarte a tu corazón. Para eso no hay para otras cosas. Los Marta dicen: es que ese día tengo compromiso, es que ese día, amado hermano, amada iglesia del Señor, esa es la visitación del Señor para tu matrimonio. Y si tan solo pudieras entender que todo lo que va a pasar esos días, Dios lo planeó así,
para bendecir tu matrimonio y tu familia, te garantizo que no te perderías un solo instante de esa conferencia. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios nos visita. Y Marta no lo entendió, por eso se ocupó, por eso se frustró, se afanó. Pero María lo dejó todo por estar a los pies del Señor. Pon primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué pasó con las otras familias? ¿Qué pasó con las familias de David, de Ezequías y de los demás? Ojo aquí, por favor, y con eso termino. Lucas 19:41 dice así: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Cuándo qué? Yo quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Sabe cuál fue el problema de Marta? No reconoció la visitación de Dios. Jesús llegó a su casa y ella no lo entendió. Yo digo: Señor, ¿cómo es posible? Yo no sé qué harías tú si Jesús llega a tu casa. ¿Sabe? No, ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces en oración le he dicho: Señor, déjame ver a Jesús? Deja que entre aquí, le quiero ver su cara. Quiero poder platicar con Él. Concédeme ese deseo, por favor. Anhelo ver al Señor con todo mi corazón. A lo mejor un día me lo conceda, a lo mejor sea hasta que yo vaya a su presencia. Pero lo único que sé es que yo dejaría cualquier cosa en esta vida por estar con Jesús. Y Marta, teniendo a Jesús en su casa, se ocupó, no recibió. Y luego nos preguntamos: ¿por qué nuestros hijos se pierden? ¿Por qué nuestra familia flaquea? ¿Por qué hay cosas en el hogar que están mal si conocemos de Dios? Escuche, por el amor de Dios, lo que le voy a decir. No es suficiente conocer de Dios. Y esto póngalo en Facebook, Twitter, Instagram o en cualquier lugar, por favor. Pero sobre todo en las tablas de su corazón. No es suficiente conocer a Dios. Él tiene que ser primero en tu vida. Dios no dijo: si me conoces te bendeciré. Él dijo: si soy lo primero, todo lo demás viene por añadidura. Dios tiene una palabra para ti. A lo mejor tú dices: soy soltero, no me he casado. Brother, a lo mejor te vas a casar pronto y Dios te quiere hablar en esta conferencia. No lo sé. Solo sé que Dios quiere hacer algo en tu vida. La pregunta es: ¿estás listo para dejarlo todo y pasar tiempo en lo que Dios quiere que pases tiempo? Para estar en el lugar donde Dios quiere que estés, para oír lo que Dios tiene que decirte. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor ese es el día que Dios te va a dar esa palabra que va a mantener a tu familia y a tus hijos en el plan perpetuo del Señor. Yo quiero que levantes tus manos, cierra tus ojos, por favor. Vamos, cierra tus ojos. Habla con Dios. Dile: Señor, perdóname. Perdóname por a veces no ponerte en primer lugar.